Adolescencia, que bueno, ha acogido como familia de acogida a más de 20 niños y niñas en toda la trayectoria. Os vamos a pedir un poco estamos teniendo algún tipo de problema técnico, entonces os pedimos un poco de paciencia. Informaros que Bárbara hablará en alemán y paralelamente Javier le irá traduciendo un poco, entonces es posible que haya cierto movimiento, ¿de acuerdo? Entonces nada, muchas gracias. Pues nada, únicamente para contextualizar el servicio del acogimiento familiar especializado en el Servicio de Protección a la Infancia y la Adolescencia en la Diputación Foral de Guipúzcoa. No sé si yo puedo pasar las... Vale, así. Pasa, por favor, la siguiente pantalla. Bueno, la anterior. Vale. Bueno, el Servicio de Protección a la Infancia y la Adolescencia pertenece al Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa y en el año 2022 contó con un presupuesto próximo a los 54 millones de euros para poder llevar a cabo toda su intervención. Dentro del propio servicio hay 34 profesionales que estamos divididos en 3 secciones y hay un número importante de recursos que están externalizados a través de la contratación de empresas o de entidades que colaboran con el servicio, que está conformada por más de 800 profesionales. La siguiente, por favor. Vale, aquí se ve la distribución del servicio en las 3 secciones. Sección de acceso a la protección infantil, que es donde comienza la intervención de protección cuando llega a una situación en la que se ha detectado algún problema de negligencia o de maltrato o de abuso. La sección de acogimiento residencial, que gestiona todos los recursos de acogimiento residencial de chicos y chicas con distintos programas complementarios. Y la sección de acogimiento familiar y adopción, en la que se encuentra el acogimiento familiar especializado. De forma transversal, dale al clic, por favor, que aparecerá. Están los programas de intervención terapéutico y socioeducativo que tratan de promover la reunificación familiar cuando es posible, interviniendo con las familias, o en caso de que no sea posible la reunificación, que al menos esos padres y madres puedan acompañar a los niños y niñas que han sido separados. Siguiente, por favor. Bueno, ahí se ve el acogimiento familiar especializado. Estos son datos de atención del año pasado, 2022. Atendimos 1.360 chicos y chicas, con una proporción de un 55% aproximadamente de chicos y un 44-45% de chicas. La edad media de los chicos y chicas atendidos fue en torno a los 13 años, 12,7, y ahí está la distribución por edades y la distribución también por comarcas. Es decir, que Guipúzcoa tiene aproximadamente 700.000 habitantes, de los cuales en torno a 130.000 son menores de edad. El 22% de todos los atendidos eran de origen extranjero. La tasa de atención está en torno al 1 por 1000, bueno, perdón, al 10 por 1000, que sería el 1% aproximadamente de la población infantil. La siguiente. Esta es la evolución del acogimiento familiar en Guipúzcoa desde el año 2007, que fue el inicio del programa de acogimiento familiar especializado, hasta nuestros días. En el año 2007, a finalizar el año, estaban en acogimiento familiar 173 chicos y chicas y el año pasado terminamos con 329. Como veis, hubo una evolución de crecimiento progresivo, pero en los últimos años se mantiene más o menos plana la evolución. Eso era el número de altas y bajas, que ha sido prácticamente el mismo, 90 altas y 89 bajas. Y estos son el tipo de acogimientos que hubo el año pasado en Guipúzcoa. En familia ajena, 228 chicas y chicas, en extensa 101. Esto es algo poco habitual en el Estado español, como sabéis. En familia voluntaria 310 y en familia especializada 19. Son datos todos ellos a 31 de diciembre. Y por temporalidad del acogimiento, como veis, domina de una manera muy importante el acogimiento permanente, con 283 del total de 330. La siguiente, por favor.
Entrando ya en lo que es el acogimiento familiar especializado, decir que se empezó este programa en Guipúzcoa en el 2007, es decir, se han cumplido 15 años el año pasado. En todos estos años son 103 los chicos y chicas atendidos. Los perfiles más frecuentes son chicos y chicas que presentan algún problema de conducta, de adaptación, daño emocional, diversidad funcional o problemas de salud especiales o de riesgo. Y actualmente hay 22 chicos y chicas en el programa. En los últimos meses se han incorporado o se están incorporando 3 chicos y chicas más y bueno, pues es una buena noticia porque vamos creciendo. Pero seguimos teniendo 58 chicos y chicas en espera de una familia especializada. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo para ir avanzando en este programa? Por una parte, tenemos la captación de nuevas familias. En el año pasado hubo 49 personas que mostraron interés por el programa, de las que finalmente 4 presentaron un ofrecimiento y 3 más están en fase de presentarlo. Bueno, pues se están realizando un montón de acciones que están recogidas ahí en ese cuadro para promover esta captación. Muchas de las acciones se dirigen a colectivos profesionales que tienen que ver con el ámbito de la intervención social, la psicología, la pedagogía y también lo sanitario, enfermeras, médicos o médicas y también integradores sociales. La siguiente, por favor. Otro de los retos que estamos en ello es la difusión de nuestro modelo en el resto del Estado. Hay una iniciativa que se llama Redes AFE, que está financiada con fondos europeos y promovida por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Programa de Acogimiento Familiar Especializado está colaborando mediante la presentación y difusión de este modelo en otras comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Navarra y también el territorio histórico de Álava, y hemos podido participar en algunas presentaciones del modelo en otras comunidades autónomas y recientemente tuvimos la visita de una delegación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a Guipúzcoa, en la que pudimos explicarles más detalladamente nuestro modelo. Otro de los retos es la profundización en el modelo técnico de intervención, a través de la estructuración del proceso de valoración e información, de la reorganización de informes de seguimiento y la elaboración de un plan de intervención individualizado, en el que se detallan los objetivos, los indicadores, las estrategias de intervención, una estructuración también de la intervención con la familia biológica, la incorporación de algunas herramientas psicométricas para poder evaluar el desarrollo de los niños y niñas que atendemos, identificar las áreas en las que pueden tener dificultades y focalizar la intervención en esas áreas, algunas herramientas para implicar también a las parejas del acogedor o acogedora especializada en la intervención, que se considera una complementación muy importante, y una propuesta para la gestión técnica de los procesos de emancipación cuando estos chicos y chicas llegan a la mayoría de edad. Todo esto en un proceso en el que se planifica, se interviene y se evalúa para tratar de ir llevando un ciclo de mejora continua. Y bueno, y seguimos aprendiendo como lo estamos haciendo hoy a través de este foro, de este encuentro, que ya es el quinto, y que bueno, yo doy la palabra ya a quienes van a explicarnos cuál es el modelo alemán. Muchas gracias. Hola, ya estoy aquí. Me he retrasado un poco por el tema técnico a la hora de enganchar con la aplicación. Bueno, soy Sito Ildefonso San Martín, el nombre, lo que es el oficial, y soy acogedor especializado y empecé prácticamente en este programa desde el principio. Y bueno, y ya como iba a hacer la introducción y no he podido estar, pues ya ha hablado José María Lezana y ha puesto un poco en precedente todo lo que se ha hecho y la dirección en la que vamos. Y ahora le voy a dar paso a Javier Mujica Flores, le presento. Y bueno, pues es un psicólogo, educador social, psicoterapeuta y especialista en acogimiento familiar y adopción. Participa desde hace aproximadamente 40 años en Aguinchari. Ha escrito numerosos artículos y capítulos de libros. Es un entusiasta del acogimiento familiar y participa como formador en el programa de acogimiento familiar especializado de Guipúzcoa, ya desde el 2019, ofreciendo un contraste y desarrollo de nuevas habilidades y competencias técnicas en la familia especializada, tanto para la comprensión
como para la intervención en los casos. Él mismo se autodenomina como activista psicosocial. Vale, y ya una vez hecha la presentación te doy paso, Javier. Gracias, Sito. Bueno, la misión que me habéis encomendado para ahora pues es contaros 4 ideas sobre el modelo alemán. Por cuestiones de tiempo decidimos también un poco acortar. Tenemos el material impreso y si alguien desea datos, cifras y este tipo de cosas, nos lo puede pedir. Si hubiera que describir cómo es el modelo alemán, una gran diferencia y una diferencia muy importante con respecto al nuestro es que, en principio, los servicios de infancia no forman parte de los servicios sociales, no son una estructura dentro de los servicios sociales, son una estructura autónoma y, por tanto, infancia es infancia y no son servicios sociales, a pesar de que pueda haber contactos y conexiones. Otra diferencia importante es que los servicios de infancia en Alemania actúan a nivel local. Por tanto, si hablamos de Alemania, no hablaríamos de 50 servicios de infancia como habría en España, con alrededor de unas 21 autoridades regionales que se encargan de gestionar y de organizar y tomar decisiones. Esto en Alemania no es así. En Alemania los servicios de infancia funcionan de forma local y, por tanto, se corresponden con el nivel local. Es decir, los acogimientos, las adopciones y todas las atenciones que reciben los menores en protección, en prevención o en lo que sea, se hace en lo local, se hace a nivel de comunidad local. Por tanto, en Alemania hablaríamos de unos 600 servicios de infancia. Esto determina que haya muchas diferencias entre ellos y, en algunos casos, grandes diferencias. Pero hablamos de 600 autoridades, 600 modos de organizar y de decidir y de actuar. Cada localidad, algunas localidades se mancomunan porque no tienen tamaño suficiente, pero estamos hablando de recursos locales. Por tanto, el acogimiento se produce en lo local, la adopción se produce en lo local, no se produce fuera de lo local. Otra diferencia importante es que el servicio de infancia es generalista. No se trata de, como en nuestro caso, de una división extrema entre servicios locales de prevención y servicios especializados de intervención en situaciones de desamparo. En Alemania, todas las cuestiones que tienen que ver con los menores se trabajan desde el servicio de infancia. Y, por tanto, se hace prevención, se hacen ayudas económicas, se hacen adopciones, se hacen acogimientos y es en ese contexto donde se desarrollan las actividades. Por decir también algo sobre el acogimiento no ha dejado de crecer en Alemania y fundamentalmente en familia ajena. Habrá unos 88.000 menores acogidos en familia, de los cuales prácticamente el 70% o más lo están en familia ajena. El acogimiento en familia extensa no se tiene tan en cuenta y luego en Alemania hay unos, con datos del 2017, hay unos 52.000 menores que no viven con sus padres, que viven con familiares, pero esto no se considera acogimiento ni medida protectora porque no hay una necesidad de protección. Se supone que es la familia la que se encarga de resolver las cuestiones. Por decir más diferencias, yo creo que también una diferencia importante es la cantidad de recursos que se dedican a los acogimientos familiares. En Alemania habrá del orden de unos 2.000 profesionales que trabajan específicamente en temas de acogimiento familiar en unas 90 organizaciones que son las que proveen de servicios a las instituciones, a las administraciones. Y, económicamente también las diferencias son importantes. En los recursos que se otorgan al acogimiento familiar van del orden de 3 a 1. Es decir, una unidad de coste es acogimiento, 3 sería acogimiento residencial. Sería un poco la diferencia. Sabemos que en España puede haber muchísimas diferencias y además más dependiendo de las diferentes comunidades que lo gestionan.
Hablaríamos también de posiblemente el papel de los interventores, el papel de los agentes. En Alemania es más frecuente y es normativa la participación de los diferentes agentes, tanto de la familia biológica como de los acogedores y los menores en el proceso. De hecho, los proyectos, los programas, los planes no son válidos en la medida en que no se tiene en cuenta la participación de estos tres diferentes agentes. Y entiendo que en relación a nuestro sistema, posiblemente se pone más empeño y más cuidado en la figura de los acogedores. No solamente a nivel económico, sino también a nivel incluso de reconocimiento. El tiempo que una familia de acogida dedica, el tiempo que los acogedores dedican a la acogida, en Alemania se contempla como tiempo de cotización a la seguridad social para la pensión. Es decir, alguien que haya acogido a un menor 10 años, tiene 10 años de cotización para su futura pensión. Y bueno, podríamos decir más cosas, pero por cuestiones de tiempo, posiblemente muchas de las cosas que interesa conocer nos las va a contar directamente Bárbara Negle. Cito, presento a Bárbara. Sí, sí, bueno, por favor. Bárbara Negle es una acogedora de la ciudad de Göttingen. Göttingen es una ciudad del estado de Niedersachsen, es una ciudad universitaria de unos 140, 150.000 habitantes, con mucha población joven por las universidades, y Bárbara pues es acogedora en esta ciudad. Bárbara es socióloga y trabaja en un instituto de investigación social, haciendo investigación social diversa y fundamentalmente de carácter práctico. Barbara, es ist dein Moment, also die Debatte auf dich. Und jetzt, wir wünschen von dir diese Erklärung über, wie war bei dir die Erfahrung, das Verlauf des Prozesses, ja? Okay? Ja, buenas tardes, gracias und vielen Dank, dass ich eingeladen wurde heute von dir, Javier. Vielen Dank auch für die Übersetzung, die du machst. Ich kann leider nicht genug Spanisch. Ella nos da las gracias por la invitación y también pues agradece el que le vayamos a hacer la traducción. Auch wenn ich Soziologin bin und auch wenn ich auch im Bereich Familien forsche, aber ich bin keine Wissenschaftlerin bezogen auf Pflegefamilien. Deshalb kann ich heute nur vor allem von meinen privaten Erfahrungen erzählen. Ich hoffe, dass das interessant ist. A pesar de que ella es socióloga e investigadora, no lo es en el ámbito del acogimiento familiar y, por tanto, lo que ella nos va a contar parte de su experiencia personal en el proceso que ella ha vivido como acogedora familiar. Und insofern, man kann vielleicht ein bisschen vergleichen zwischen dem, was ich erlebt habe, aber man kann es nicht ganz verallgemeinern. So ist das Pflegekinderwesen in Deutschland, sondern ich kann nur von meiner Erfahrung berichten. Ja, ella no quiere que se generalice lo que ella nos cuenta como si fuera todo propio del sistema alemán. Hay muchas diferencias, no se pueden siempre comparar. Ella nos va a contar su experiencia concreta. Okay. Ja, und ansonsten nochmal vielen Dank, dass ich jetzt in Spanien sein darf. Wir haben in Deutschland heute Schnee gehabt, niemand will nach draußen und jetzt darf ich ein kleines bisschen in die Wärme. Mhm. Bueno, nos agradece el poder estar en España y disfrutar del calor, porque en Alemania, por lo visto, tienen mucha nieve en estos momentos. Okay. Ich habe überlegt, dass es vielleicht gut ist, wenn ich am Anfang kurz meinen Hintergrund erzähle über meine Pflegefamilie, wo meine Kinder herkommen, damit das besser verständlich ist, was ich im Folgenden noch erzähle. Nos va a contar un poquito cuál es la situación, el contexto de la familia con la que ella ha tenido que cuidar a sus niños.
Der Hintergrund ist der, mein Mann und ich, wir hatten uns damals zunächst für Adoption beworben. Wir wollten gerne Kinder in unserem Leben haben, aber konnten keine eigenen bekommen. Und mit der Adoption gestaltete es sich sehr schwierig. Viele Menschen wollen Kinder adoptieren in Deutschland. Bueno, en un principio ella y su marido quisieron ser adoptantes, pero no lo consiguieron por la cantidad de personas que en Alemania querían acceder a la adopción. Ellos no podían tener hijos propios y entonces buscaron a través de la adopción la paternidad. Wir haben dann überlegt, dass auch eine Pflegschaft für uns in Betracht kam. Das war unter anderem auch vor dem Hintergrund, dass mein Vater selbst eine Zeit in seinem Leben Pflegekind gewesen war. Y también, por tanto, se plantearon en este contexto la posibilidad de acoger, puesto que también en su familia ella tiene la experiencia de que su propio padre fue un niño de acogida durante un tiempo. Wir haben im Jahr 2006 2 Mädchen aufgenommen. Die beiden waren 1,5 und fast 3 Jahre alt damals. Ellos acogieron a 2 niñas de 3 años y de 1 año y medio. Javier, ist okay? Ja, okay. Kannst du gut verstehen? Könnt ihr gut verstehen? Ja. Ja, Gut, okay. Lo único, os he dicho que íbamos a hablar de la familia, de sus hijos. No, pero ella ha hablado de su propia situación familiar. Genau. ¿Cuál es el contexto familiar suyo en el cual se produce el acogimiento? Ja, die Kinder waren stark vernachlässigt, psychosozial, aber auch körperlich, pflegerisch. Das älteste Kind hatte überhaupt nicht gesprochen. Das jüngere Kind war ganz stark depriviert, alle beide. Und das Jugendamt hat lange versucht, ambulante Hilfen zu installieren, aber es hat nicht funktioniert. Las niñas que ellos acogieron tenían un grave déficit de atención y durante pues mucho tiempo a través de la ayuda ambulante, del apoyo psicosocial de la comunidad, se intentó resolver las necesidades y la situación, pero con el tiempo se vio que no se podía conseguir esto y entonces se procede al acogimiento. Die Eltern dieser Kinder waren sehr jung zu dem Zeitpunkt und sie waren nicht in der Lage, sich um sich selbst zu kümmern, aber auch natürlich nicht sich um ihre Kinder zu kümmern. Der familiäre Hintergrund war sehr schwierig, aber es gab keine Drogen- und keine Alkoholproblematik. A pesar de que la situación de la familia biológica de las menores que ellos acogieron, pues tenían dificultades importantes en el ámbito psicosocial, eran personas muy jóvenes y no tenían recursos y capacidad para hacerse cargo, sin embargo, no había ni problemas de alcohol ni problemas de drogas. Ich würde jetzt kurz was dazu sagen, wie die Kinder zu uns kamen. Ist das interessant, so wie das funktionierte, der Ablauf? ¿No? Nos va a contar de qué manera llegaron las niñas a su casa. Entiende que es un proceso interesante y por eso nos lo quiere contar. Okay. Eigentlich normalerweise ist die Vorbereitung für Pflegeeltern eine längere. Das heißt, normalerweise müssen die 2 Wochenenden eine Fortbildung machen und sich auch über längere Zeit mit dem Thema beschäftigen. La preparación de los acogedores en su ciudad es algo que suele durar habitualmente bastante tiempo. Habitualmente son dos fines de semana de formación y luego durante una buena temporada hay una formación continua pues, para prepararse como acogedores. Bei uns war es etwas anders. Es hat anders funktioniert. Wir hatten uns im Februar ungefähr beworben und hatten ein Vorgespräch beim Pflegekinderdienst. Da sollten wir erzählen, was wir uns vorstellen könnten. Und es wurde sehr genau gefragt, was unser biografischer Hintergrund ist. Ellos tuvieron una primera entrevista en febrero. Y pues ante todo les preguntaron mucho por su situación, por su biografía, por su proceso vital. Wir hatten dann schon im Mai einen Anruf vom Pflegekinderdienst. Das ist diese spezialisierte Einheit,
die sich nur mit dem Thema Pflegekinder beschäftigt. A ellos ellos se presentaron su solicitud en febrero, pero en mayo ya les llamaron del servicio de acogimiento familiar para indicarles la presencia y la existencia de estas niñas. Und wir wurden gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, 2 Mädchen aufzunehmen, obwohl wir noch keine Fortbildung gemacht hatten. Aber wir hatten vorher für Adoption eine Fortbildung gemacht und dann, weil es schnell gehen musste, schnell gehen sollte, hat man gesagt, okay, das reicht in dem Fall. La propuesta, la asignación fue algo muy urgente y muy rápido, y aunque ellos no habían terminado la formación como acogedores, sin embargo ya habían pasado por un proceso de formación como adoptantes y de alguna manera se entendió que ya tenían una cierta preparación y les ofrecieron la posibilidad de acoger a 2 niñas. Y les preguntaron si aceptarían acoger a estas 2 niñas. Und dieser Anruf, der kam am 29. Mai. Und als ich mich jetzt erinnert habe, wie das vor 17 Jahren war, habe ich erst gedacht, es hat danach noch 3 Monate gedauert. Aber tatsächlich ging alles sehr, sehr schnell. Es war dann schon am 10. Juli, dass die Kinder zu uns kamen. Am 10. Juli. Para ellos el proceso fue bastante rápido. El 19 de mayo se les hizo ya la propuesta y se empezó el proceso de acoplamiento con las niñas que culminó el 10 de julio. Prácticamente en 3 meses de espera ya les habían asignado unas menores. Es gab dann ein festgelegtes Verfahren und das war sehr interessant, weil ich glaube, dass es bis heute wichtig war, dass es genau so abgelaufen ist, für mich und für die leiblichen Eltern auch. Se intentó acomodar el proceso de la mejor manera posible, tanto para ellos como para la madre biológica de las criaturas. Okay, mein Bild ist jetzt wieder gut. Okay. Und zwar war der erste Termin, den wir beim Jugendamt hatten, im Pflegekinderdienst, wurde uns schon gesagt, und es ist auch die Voraussetzung, es ist auch gesetzlich festgelegt, dass wir die Bindung zu den oder ein gutes Verhältnis zu den leiblichen Eltern aufbauen müssen und dass wir nicht einfach Kinder aufnehmen, sondern dass wir Kinder mit einer Geschichte aufnehmen und einer Familie. Bueno, les quedó muy claro desde el comienzo, puesto que esta es una normativa que incluso está regulada legalmente, que estaban acogiendo a unas niñas con su propia historia y que, por tanto, eran unas niñas con una familia biológica propia y que este hecho tenía que ser asumido y respetado por parte de la familia. No había otra posibilidad que no fuera eso. Und in dem ersten Termin, den wir hatten, hat unsere Betreuerin vom Pflegekinderdienst erstmal nur von den Familien erzählt und ihrem Hintergrund und auch, was die Eltern mitbringen an Geschichte. Bueno, las primeras conversaciones que mantuvieron con la responsable del servicio de acogimiento familiar, que les fue introduciendo en la relación con las niñas, dedicó prácticamente las primeras conversaciones a explicar muy claramente cuál era el contexto familiar y relacional de las niñas que iban a acoger, dando todo tipo de explicaciones y aclaraciones. Der zweite Termin war dann, dass wir die leiblichen Eltern kennengelernt haben. Also es gab ein Treffen von uns 4 mit der Frau vom Pflegekinderdienst. Lo que hemos contado antes era la primera entrevista. La segunda entrevista ya era una reunión con la familia biológica de las menores y ahí estaban ellos con las 2 niñas en una relación directa. Und für mich war sehr wichtig, dass unsere Betreuerin im Pflegekinderdienst immer nach jedem Termin gesagt hat, und überlegen Sie sich's gut vor dem Hintergrund, was Sie jetzt gerade erfahren haben, kennengelernt haben. Kommt es für Sie in Frage? Können Sie sich das vorstellen? Para ella fue muy importante y valioso el hecho de que la persona responsable de hacer el proceso de acoplamiento y de preparación
del acogimiento, cada vez que tenían una reunión, les recordaba si tenían claro en qué se estaban metiendo y qué significaba el contexto relacional de la familia. Es decir, si tenían claro lo que de alguna manera estaban recibiendo y viendo por parte de la familia biológica. Ich musste immer zustimmen, ob ich den nächsten Schritt noch gehe. Und ich war in dieser Zeit nicht klar entschieden. Ich wusste es nicht sicher. Und diese Zeit und Geduld hat mir sehr geholfen. Sí, de alguna manera el proceso de acoplamiento que fue desde mayo a julio se fue dando pasito a pasito. Prácticamente lo que dice es que no lo tenía del todo claro tras cada reunión que se tenía si realmente la cosa iba a cuajar. No estaba del todo claro, pero fueron pasito a pasito, asumiendo pasito a pasito todo el contexto relacional familiar de las niñas. Und es gab dann einen dritten Termin, da haben wir Fotos von den Kindern gesehen. Und danach kam der vierte Termin mit dem Kennenlernen der Kinder. Aber zu dem Zeitpunkt mussten wir schon relativ klar sagen, ob wir uns das vorstellen können oder nicht. Sí. En el tercer encuentro ya lo que reciben son fotografías de las niñas. Es decir, hasta ahora las reuniones habían sido con los padres biológicos. Y a partir de la tercera les enseñan fotografías de las niñas y ya tienen que empezar a tener claro si están disponibles o no para el acogimiento de estas niñas. Genau, und dann kam dieser Kennenlerntermin mit den Kindern, mit der Bereitschaftspflegemutter. Und dann an diesem Punkt war eigentlich schon klar, dass wir die Kinder aufnehmen. Und wir waren auch relativ sicher, aber noch nicht 100%. Bien, en el cuarto encuentro ya es cuando tienen contacto con las niñas y a pesar de que no lo tenían del todo claro, sin embargo, bueno, ya poco a poco la decisión se fue encaminando. Las niñas habían estado previamente, es decir, el tiempo del acoplamiento lo pasaban también con una familia de urgencias, en espera de incorporarse en acogimiento permanente a su familia. Und dieser Termin war auch sehr symbolisch oder es war eigentlich schon klar an dieser Stelle, wir sollten auch kleine Geschenke für die Kinder mitbringen, die sie dann auch später noch haben und haben sie immer noch. Es gab Fotos, es gab die Begleitung vom Jugendamt, aber es war im Grunde der Anfang der Pflegschaft, dieser Termin. El comienzo también de la acogida familiar fue también muy interesante, se organizó y se ritualizó muy simbólicamente, incluso ellos, bueno, pues llevaron unos presentes, unos regalos para las niñas y a la vez se hicieron fotografías y se cuidó muy especialmente ese momento. Fue la cuarta entrevista donde ya conocen a las niñas. Dann gab es viele Termine mit den Kindern bei der Bereitschaftspflegefamilie. Es wurden immer mehr und immer längere Termine und nach haben wir dann auch Termine bei uns in der Wohnung gemacht. Und das ging dann sehr, sehr schnell und wir haben fast jeden Tag uns gesehen. Bien, a partir de ese momento se iniciaron contactos cada vez más intensos con las niñas para ir de menos a más, incluso llegando ya a los encuentros diarios. Empezaron primero visitándoles en la casa de acogida de urgencia para luego ir pasando progresivamente a su domicilio, yendo pues de menos a más, hasta que se produjo la integración. Ja, also es gab dann noch den Tag, an dem die Kinder ihre Sachen gepackt haben. Da sind wir auch hingefahren und haben ihnen dabei geholfen und am nächsten Tag sind sie dann aber zu uns gebracht worden. Wir haben sie nicht abgeholt. Bien, el día que las niñas prepararon las maletas para irse ya a vivir con ellos,
ellos estuvieron presentes, les ayudaron. No fue en el momento que se las llevaron a casa, porque eso fue al día siguiente, pero ellos estuvieron presentes en ese momento donde ellas empaquetaban y recogían todas las cosas de la casa en la que habían vivido previamente. Ja, es ging dann ganz schnell, dass wir in diese Abläufe eingebunden waren. Auch es ging darum, herauszufinden, gibt es Integrationsbedarf, Sozialpädiatrisches Zentrum, Logopädie, Ergotherapie. Viele dieser Schritte standen dann an und wir waren dann schnell auch eingebunden in diese Abläufe. Muy pronto tuvieron que hacerse cargo de todo tipo de actividades, de cuidados y atenciones, porque las niñas, bueno, pues tenían un sinfín de procedimientos de atención. Ha mencionado unas cuantas tipologías de terapias, las cuales no todas yo conozco, pero como que enseguida se incorporaron ellos como acogedores a cubrir este tipo de situaciones, acompañando y gestionando pues ya lo que iba a ser ese proceso de integración, que en su opinión fue muy rápido y muy adecuadamente. Das erste Jahr war dann das Jahr, in dem die Kinder bei uns ankamen. Mein Mann hat weniger gearbeitet. Wir haben versucht, viel zu Hause zu sein. Es ging auch nicht gleich los mit Kindergarten. Das war auch eine Vorgabe vom Jugendamt, dass wir erstmal die Kinder wirklich bei uns haben für lange Zeit. Bien, en el primer año de convivencia, ellos redujeron el tiempo de trabajo, dedicaron mucho tiempo a estar en compañía de las niñas, en acompañarles al jardín de infancia, en hacerse cargo de todas las situaciones de forma progresiva. Javier, was denkst du, was wäre jetzt interessant? Ich kann jetzt was über die Beziehung zur Herkunftsfamilie sagen und wie das geregelt war. ¿Es das gut? Pregunta si nos resulta interesante saber cómo era la relación con la familia biológica. Viste, me las dictáis y así yo las puedo. Lo único, lo que sí pido es que las preguntas sean muy breves y muy cortas para hacer una traducción más ágil. Es gibt eine Frage, über was vermutest du, also welche Vermutungen ihr habt, als ihr die Kinder kennengelernt habt? Welche Vermutungen? Ja. Vermutung, also was es nicht total klar für euch war. Welche Fragen wir hatten? Ja. Perdona que os interrumpa. Hacemos un pequeño descanso viendo un vídeo de unas compañeras y luego continuamos. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with Hola, somos Amaya y Maite, dos acogedoras especializadas. Tú, Maite, ya llevas unos cuantos años en el acogimiento especializado, ¿no? Pues sí, empecé en enero de 2009, así que sí. 13 años, nada menos. ¿Y tú, Amaya, qué? Yo, pues, soy un aprendiz, solo llevo 2 años y medio. Bueno, aprendiz, todas seguimos aprendiendo, ¿eh? Sí, en este mundo del acogimiento familiar especializado, que es un ámbito poco conocido en la sociedad, desde el momento en que das los datos para embarcarte en esta aventura, hasta que conoces a la persona que vas a acoger, pues yo por lo menos lo viví con un estado de nerviosismo, a lo desconocido. Sí, al final son nervios, son miedos o preocupaciones, que es un poco el tema sobre el que queríamos hablar hoy, ¿no? Para dar a conocer un poco, pues lo que entramos en un mundo y dices, ¿qué será esto? Sí, y además yo, por ejemplo, ya sabía que detrás de este proceso pues había todo un equipo de personas con una gran trayectoria que avalaban los resultados y que todo iba a salir bien. Bueno. Pero a pesar de ello sentía miedo. Claro, preocupaciones, dudas. Mis miedos fundamentalmente eran a cómo será la persona que vaya a acoger, si podré conectar con la persona que llegará a mi casa, si llegaré a ser un referente adecuado,
si la familia biológica me aceptará. Te cuestionas sobre todo, ¿no? Al final. Bueno, sientes miedos, miedos que hasta que no llega el momento, pues no sabes cómo lo vas a afrontar. Te cuestionas si podré yo hacer frente a situaciones complejas, si estaré realmente preparada para esta tarea, cómo reaccionará mi hija biológica, qué miedos tendrá. Claro, que al final no es lo mismo ser madre, que las dos somos madres, a tener una persona ajena a tu familia en tu hogar. Claro. Por eso también te cuestionas si la aceptará como parte de la familia. Claro. Cómo afectará a tus hijos o tus hijas el que se involucre dentro de tu familia, ¿no? Y cómo se van a relacionar entre ellos, ¿verdad? Exacto. Sí. Al final son miedos. Miedos, dudas. También es cómo te enfrentas a eso, ¿no? En cada día, cómo haces que la balanza esté equilibrada entre el acogimiento y el ser madre también. Entonces yo creo que en el día a día te involucras al 100% e intentas que todo vaya bien. Pero bueno, hablamos de miedos, pero no podemos dejarnos llevar por ellos. Exacto, llamámosle miedos, dudas, incertidumbres, preocupaciones. Y a lo largo sabemos que a lo largo del acogimiento nos vamos a enfrentar a nuevas situaciones. Al final, el día a día te lleva a que todas estas emociones se superen. Eso es. Pero que gracias a nuestra experiencia vamos a tener la confianza también de poder superarlas. Al final la experiencia es un aprendizaje y el aprendizaje nos lleva a enfrentarnos a nuestros propios miedos y a salir adelante. Ich habe das Wörterbuch nachgeguckt und wir wollen, also Sie haben gefragt über deine Zweifel, welche Zweifel ihr habt, um die Kinder aufzunehmen. Ich habe auch bei Google Translator nochmal geguckt. Und ja, also es war für mich, obwohl ich so sicher war, dass ich gerne Kinder aufnehmen wollte, in dem Moment so schwer zu entscheiden, weil ich so ein klares Gefühl plötzlich davon hatte, dass ich mein Leben mit dem Leben dieser Kinder und dieser Eltern verbinde und dass es sehr viel, sehr Schweres und sehr Dunkles darin gibt. Und ich war mir nicht sicher, ob ich es gut aushalten kann und ob ich das einlösen kann, dieses Versprechen, was ich damit abgebe. Okay. El problema, bueno, las dudas que se les planteaban era el pensar si iban a ser capaces de establecer una relación con todo este entramado familiar de una forma duradera, segura y de forma que pudieran resolver todas las cuestiones que se les plantearan. Lo que también dice es que desde el principio, a pesar de todas estas dudas, tenía claro que sí, que querían acoger a estas niñas. Ja. Ja, jetzt kann ich vielleicht noch mal was zu der Verbindung zur Herkunftsfamilie sagen, wie das bei uns geregelt war. Sí, nos dice que ahora nos va a contar sobre la relación con la familia biológica de las niñas. Ich habe jetzt auch noch mal nachgeguckt. Es ist tatsächlich auch gesetzlich ganz klar geregelt in dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, dass das Kind ein Recht darauf hat, auf Umgang mit seinen leiblichen Eltern. Und uns ist das sehr, sehr früh und sehr gut vermittelt worden. Bien, hay un principio normativo y legal en la ley de protección que garantiza a los niños la relación con su familia biológica y que, por tanto, esto era algo que desde el comienzo estaba completamente claro y completamente establecido. Das heißt, wir müssen mitwirken, wir müssen die Kinder dabei unterstützen, aber wir werden dabei nicht allein gelassen. Das war immer so und das war auch sehr, sehr wichtig. Tenían claro que tenían la obligación de acompañar a las niñas en esa relación con la familia biológica, que ese era un compromiso ineludible y también era importante para ellos el saber que tenían el acompañamiento
bueno, pues de los profesionales pues para poderlo llevar a efecto. Dafür ist wichtig zu wissen, dass unsere Pflegestelle eine Dauerpflegestelle war. Das heißt, die leiblichen Eltern hatten das Sorgerecht nicht mehr. Es kam nicht in Frage, dass die Kinder in naher Zukunft oder auch in weiterer Zukunft wieder zurück zu den leiblichen Eltern kommen, weil es ein so langer Prozess war, in dem Hilfen abgelehnt wurden. Estaba claro desde el comienzo que iba a ser un acogimiento permanente, que las niñas no iban a volver a vivir con sus padres biológicos y que por tanto iba a ser un acogimiento permanente. Wir und die Kinder wurden geschützt vom Pflegekinderdienst. Das heißt, es wurde unser Adresseintrag im Einwohnermeldeamt wurde gesperrt, zum Beispiel. Es wurde auch, wir wurden auch immer wieder unterstützt und beraten. Also wir waren sehr gut begleitet auf diesem Weg hin zu den Kontakten mit den Herkunftsfamilien. Estuvieron muy bien acompañados en ese proceso de relación y vinculación con la familia biológica. Y también, ellos pasaron a ejercer bueno, pues todos los derechos de tutela, les inscribieron en su familia y estaban de alguna manera registrados en su casa y en su familia. Wir hatten ein Jahr gar keine Kontakte. Die Kinder hatten ein Jahr keine Kontakte zu ihren leiblichen Eltern. Und die ersten Kontakte, die dann stattfanden, sie waren immer auf neutralem Gelände, neutrales Gebiet und immer begleitet. Durante un año prácticamente estuvieron sin relación los biológicos con sus hijos, con sus hijas, y a partir de este año empezaron a tener visitas siempre supervisadas, siempre acompañadas y en un territorio neutral, que nunca en su casa o en sus espacios. Die Treffen fanden dann 2, 3, 4 Mal im Jahr statt ungefähr. Es gab immer eine Weihnachtsfeier, eine gemeinsame. Und wir hatten sehr viel Glück, weil es war sehr unproblematisch mit den Eltern. Und für die Kinder war es wichtig. Tenían del orden de 3 o 4 encuentros anuales y uno especialmente importante era el encuentro de Navidad, que para tanto, bueno, pues que en su caso nunca fue un problema y que para las niñas era muy importante esta visita navideña. Wir hatten Glück. Ich weiß, dass viele andere Eltern nicht so viel Glück haben, aber in unserem Fall haben die leiblichen Eltern sind immer gekommen. Sie waren auch zuverlässig, was Geschenke für die Kinder angeht. Ich schätze mich sehr froh oder glücklich, dass wir immer ein gutes Verhältnis aufbauen konnten. Es gab nur selten Konflikte. Considera que tuvieron mucha suerte y mucha fortuna con la familia biológica de sus niñas, puesto que bueno, pues, cumplieron en todo momento con las visitas y ella sabe que no es así siempre y no suele pasar así en otros muchos casos conocidos, pero que en comparación con estos casos su situación fue bastante llevadera y que además los padres participaban y colaboraban y respetaban más o menos los procesos de visita. Inzwischen ist es so, dass meine Kinder selber Kontakte haben. Beide Kinder sind jetzt über 18. Sie machen das ganz allein mit den Eltern und das auch schon länger. Und inzwischen würde ich sagen, bin ich einfach nur froh, dass es diese leiblichen Eltern auch gibt, weil sie eine Stütze mehr im Leben dieser Kinder sind. Entschuldigung, weil? Das Sie sind eine Stütze mehr, eine Hilfe mehr, eine Ressource mehr. Ella está con, bueno, ahora las niñas ya son las dos mayores de 18 años, ya desde hace muchísimo tiempo ellas solas se encargan de la relación y de la visita con su familia biológica y considera que la presencia y la existencia de la familia biológica
era una gran ayuda para las niñas, que lejos de ser un problema, era un apoyo. Javi, perdona Bárbara, tenemos dos preguntas de Ángel Bao. Una es, ¿con qué frecuencia se pueden iniciar esos procesos de comunicación entre la familia de acogida y la biológica? Y respondió ahora Bárbara, la segunda es, ¿cómo valora el beneficio que tenían las visitas para las niñas? Es gibt zwei Fragen, ja. Wie wird gestellt, der Frequenz der Besuchskontakte, wie es wird gemacht, wie es wird bewertet und auch la relación entre la familia de acogida y biológica. Ja, ¿Cuándo conviene empezarla? Ja, was meinst du von den Gewinn, dass deine Kinder haben von diesem Besuchskontakt? Was könntest du darüber sagen? Also wir hatten etwa 2 bis 4 Kontakte im Jahr mit den leiblichen Eltern. Alle 3, 4 Monate ungefähr. Tenían del orden de 3 a 4 contactos anuales cada 2, 3 meses, dependiendo de situaciones. Und der Gewinn für meine Kinder, das kann ich ganz gut erklären, weil die Eltern hatten noch 2 Kinder nach meinen beiden Mädchen und einer dieser Söhne ist zur Adoption freigegeben worden. Mhm. Und wir kennen aber inzwischen diesen Sohn. Er hat Kontakt zu uns aufgenommen, zu den Mädchen. Und deshalb kann ich gut vergleichen, wie es für ihn ist, als Adoptivkind ohne Kontakt und für meine Kinder, die immer Kontakt hatten. Una ganancia muy clara que ella ha podido constatar es el hecho de que esta familia biológica tenían otros 2 niños, de los cuales uno fue entregado libremente en adopción por la familia y posteriormente este niño entró en contacto con sus hermanas biológicas y ella ha podido observar la diferencia que hay entre el niño adoptado y las niñas acogidas, y considera que el hecho de mantener contactos con la familia biológica era un beneficio para sus hijas en contraste con el niño adoptado que no tenía tales contactos. Ja, genau, du hast es jetzt schon gesagt. Meine Kinder konnten sich immer ein Bild machen von ihren leiblichen Eltern. Es war nie die Fantasie nötig. Und im Vergleich zu ihrem Bruder konnten sie nach und nach und langsam diese Realität, dass sie Pflegekinder sind und dass sie nicht bei ihren Eltern leben, in ihr Verständnis aufnehmen. Und das war so wichtig, weil das ihre Identität geklärt hat. Uh-huh. Bueno, este proceso para sus hijas, en comparación con el hermano, claramente suponía un beneficio en tanto en cuanto para ellas era mucho más fácil, más sencillo la construcción de su identidad, el entender por qué no podían vivir con sus padres, al tener una imagen muy clara de quiénes eran sus padres. No tuvieron que construir fantasías de ningún tipo para imaginarse de dónde procedían ni por qué motivos fueron acogidos y no podían vivir con sus padres. Und während der Bruder, der ist jetzt, glaube ich, 12 ungefähr, eine ungeklärte, sehr, sehr große Wut in sich trägt, sind meine Kinder zumindest klar darin. En comparación con el hermano, que hoy en día este niño anda por el orden de los 12 años, dice que esta realidad de no tener contacto, de no tener una imagen clara, de no tener las cosas bien elaboradas, suponía una grandísima rabia, un enfado importante que tenía mucho coste para el niño. Y que, sin embargo, sus hijas no han pasado por este proceso de enfurecimiento y de enfado tan potente. Ja, gibt es denn noch Fragen oder soll ich jetzt noch
was zur Unterstützung sagen? Pregunta si hay más preguntas o si ella continúa pues, haciendo sus... ¿Sí, Alberto? Sí, que continúe adelante. Ja, mach es weiter mit deiner Erzählung, bitte. Okay, alles klar. Ich kann kurz was über Hilfen für Pflegefamilien erzählen. Entschuldigung, über? Hilfen Über für Hilfen, Pflegefamilien, ja? Mhm. Va a hablar sobre las ayudas que reciben las familias de acogida. Wir bekommen vom Staat einmal materielle Unterstützung für den Reciben, Lebensunterhalt. Entschuldigung, wie bitte? Wir bekommen materielle Unterstützung, also für den Lebensunterhalt der Kinder bekommen wir Geld, aber auch für die Pflegeleistung. Für die Pflege? Pflegeleistung, Pflegetätigkeit, so ungefähr. Vale. Reciben dinero tanto para el mantenimiento de las niñas como para el sostén y el apoyo de la acogida familiar. Y esto es dinero para diferentes actividades. Wir haben auch Kindergeld, was alle Eltern bekommen, das bekommen auch wir als Pflegeeltern. Además de estos dineros específicos para el acogimiento familiar y para el mantenimiento del sistema de acogida, ellos reciben también el dinero que en Alemania todas las familias reciben por sus hijos. Es decir, que esto que se acaba de instaurar en el País Vasco de los 200 euros, en Alemania de siempre hay unas cantidades que van en función de las edades de los hijos. Contra más jóvenes, menos dinero. Cuando llegan a la adolescencia, más dinero. Y ellos, además del dinero por acogimiento, para mantenimiento, reciben el dinero que todos los alemanes reciben por sus hijos. Genau, und das war für beide Kinder, waren das 390 € ungefähr. Und dann bekamen wir noch Pflegegeld und das waren pro Kind ungefähr 830 €. De una parte recibían unos 390 euros de dinero de los niños, el que da el Estado por los niños, y luego a esto le añadían el dinero por acogimiento familiar. Y en total pues llegaban a más de 800 euros, creo que ha dicho 850. Ja, genau, das wird nicht versteuert, dieses Geld. Und es gibt immer noch zusätzliche finanzielle Unterstützung, wenn man mehr Bedarf hat. Also meine Tochter konnte im normalen Schulsystem nicht gut zurechtkommen, war auf einer Privatschule, dafür habe ich dann Zuschüsse bekommen, aber auch für alle möglichen Therapien. Es gab immer auch die Möglichkeit, für Nachhilfe Geld zu bekommen, also viele noch zusätzliche Beträge. Las ayudas y el dinero que se recibe no se limita al mantenimiento y a los gastos comunes, sino que también hay dineros añadidos para todo tipo de terapias que sean precisas y necesarias. En su caso, una de las hijas tenía dificultades escolares y entonces la inscribieron en una escuela privada y de alguna manera el servicio de infancia se encargaba de los costes de todos los costes especiales que supusiera la atención y el cuidado de las niñas. Diese finanzielle Unterstützung war nicht das Wichtigste, aber es war auch sehr, sehr wichtig für uns, weil wir auch nicht voll arbeiten konnten die ganze Zeit und es war durchaus oft so, dass die Belastung sehr groß war, sodass wir viel Zeit brauchten. En principio, como que los dineros recibidos eran dineros bien invertidos, puesto que ellos, los costes y el mantenimiento de las niñas suponía un peso importante para la familia y ellos tampoco podían dedicarse exclusivamente a ganar el dinero. También ha dicho antes que los dineros que se recibían estaban libres de impuestos, es decir, no tenían que ser declarados en Hacienda. Aber die wichtigste Unterstützung war eigentlich die Beratung und Begleitung durch den Pflegekinderdienst, durch unsere zuständige Mitarbeiterin.
Bien, pero que a pesar de todo, el recurso más importante y más valioso que ellos consideraban era el acompañamiento y el apoyo y la orientación que les prestaba el servicio de infancia, especialmente en ese proceso de acogida familiar, que para ellos era el apoyo y la ayuda más importante, incluso por delante de la ayuda financiera. Wir hatten immer, wenn wir wirklich Bedarf hatten, die Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen. Wir haben dann angerufen und hatten tatsächlich die Möglichkeit, immer dann auch die Hilfe zu bekommen, wenn wir eine Krisensituation hatten, wenn wir neue Hilfen für die Kinder brauchten. Also viel war tatsächlich Hilfe auf Abruf. Que prácticamente la ayuda que recibían era a demanda. Cada vez que ellos necesitaban algo por cualquier motivo, una situación de crisis o una necesidad especial de las niñas, que siempre que acudían y pedían ayuda y apoyo recibían respuesta positiva. Ich hatte dann eine Schwierigkeit in unserem Leben, war dann, dass mein Mann und ich uns getrennt haben. Das hatte sicher auch etwas mit Belastungen zu tun, aber sicher nicht nur. Und später war es so, dass meine Tochter nicht mehr bei uns leben konnte, bei mir leben konnte, weil die Situation so schwierig zwischen uns wurde. También un apoyo importante fue en el momento en que una de sus hijas dejó de vivir con ellos por diferentes motivos. Diese sehr krisenhafte Situation wurde sehr gut begleitet vom Pflegekinderdienst und ich bin bis heute dankbar für diese Unterstützung, weil ich es alleine bestimmt nicht geschafft hätte. Wie alt war dein Kind, als das passierte? 16. 16. Cuando una de las hijas tenía 16 años se produjo esta ruptura de la convivencia y este fue un momento muy importante donde ella necesitaba la ayuda del servicio de acompañamiento y la tuvo, y que para ella fue una ayuda muy importante por lo que supuso el que la niña con 16 años pues de alguna manera interrumpiera la convivencia. El apoyo del servicio de infancia fue muy importante para ella. Piensa que posiblemente en solitario no lo habría podido superar. Es war so, meine Tochter war bei mir, nachdem sie in einer Wohngruppe gewohnt hatte, wieder zurückgekehrt. Und unsere Situation war sehr stark eskaliert. Und ich wusste und hatte mit dem Pflegekinderdienst geklärt, dass sie nicht bei uns bleiben kann. Und dann kam die Mitarbeiterin vom Pflegekinderdienst und hat mir dabei geholfen und hat dafür gesorgt, dass meine Tochter mein Haus verließ und dann in eine Wohngruppe übersiedelte. En un momento determinado del proceso de convivencia fue necesario que una de las chicas saliera de casa y el servicio de infancia se encargó de hacer todo el proceso de acompañamiento para que esta chica pudiera vivir en un centro de acogida residencial para adolescentes y que el servicio de infancia de alguna manera gestionó este proceso. Ja, ich habe gesehen, da ist noch eine Frage, ne? Hast du die auch gesehen? Ya, comenta que ha visto algún tipo de pregunta por ahí en el chat. Yo he visto una que era cómo se valoran las necesidades de los niños. Wie wäre die Notwendigkeit, was die Kinder benötigen, wie wird es bewertet bei euch im Pflegekinderdienst? Was die Kinder benötigen? Ja, wie kann man das bewerten? Ah, okay. Es gibt ein Instrument, das heißt Hilfeplangespräch. Und das wird mit allen beteiligten Professionen und möglichst auch den Pflegeeltern und den leiblichen Eltern wird das einmal im Jahr durchgeführt, dieses Hilfeplangespräch. Und das ist ein bestimmtes Verfahren, wo immer wieder
evaluiert wird, was genau schon passiert ist und was noch an Bedarfen da ist. Comenta que hay un protocolo anual, mínimamente anual, donde tanto las necesidades de las menores como las necesidades de las familias, de la biológica y la de acogida, son valorados en base pues, a unos criterios compartidos y de alguna manera estandarizados. Bei uns waren tatsächlich die leiblichen Eltern nie beteiligt, weil es, ich weiß nicht genau, ich glaube, unsere Mitarbeiterin fand es sinnvoller so, aber eigentlich ist vorgesehen, dass auch die leiblichen Eltern dann beteiligt sind. Das habe ich nicht verstanden. Das sind beteiligt, was bedeutet? Normalerweise sollen leibliche Eltern auch teilnehmen an diesem Hilfeplangespräch, aber bei uns ist das nicht dazu gekommen. Genau. Por principio, todas las familias biológicas tienen el derecho y la posibilidad de participar en la planificación del caso anual, pero que en el caso de la familia biológica de sus niñas prácticamente no acudieron a estas citas anuales. Was ich jetzt noch sagen kann, ist, dass es auch zusätzlich gab es noch Fortbildungsangebote, viele. Es gab auch Elterngruppen, Elternstammtisch, ein regelmäßiges Sommerfest, Ausflüge, also auch so ein bisschen gemeinschaftliche Aktivitäten mit anderen Pflegeeltern. Vale. Que además había también formaciones adicionales de forma regular y continuada, en la cual pues recibían una formación específica, que también había grupos de padres que se reunían de forma regular, que había también momentos, encuentros festivos, excursiones y actividades con otras familias de acogida donde los niños y las familias podían compartir sus experiencias. Was ich ganz toll fand, war, es gab hier in der Nähe in einem Familienbildungszentrum einmal im Jahr ein längeres Wochenende für Pflegeeltern. Und das war begleitet und für die Kinder und die Eltern gab es Programm und es war ganz wunderbar, war ganz toll. De forma regular, todos los años se organizaba un encuentro de fin de semana donde participaban tanto los niños como las familias y en estos fines de semana había también una formación intensiva. Dann gab es auch noch Supervisionsangebote und was auch wichtig ist, ist, dass die Frau vom Pflegekinderdienst auch immer engen Kontakt zu den Kindern gepflegt hat. Había también posibilidades de supervisión de la acción de acogida familiar y luego también algo muy importante era el contacto permanente y continuado que los responsables del servicio de infancia tenían con los niños, con las niñas. Ich glaube, da ist jetzt noch eine Frage reingekommen. Ya, dice que ha visto entrar una pregunta. Javi, si te parece, vamos a formular una serie de preguntas que teníamos planteadas y bueno, ¿verdad? Para que sea también con una respuesta breve, si es posible, por el tiempo en el que estamos. Ja, hier sind einige Fragen schon vorbereitet. Sí, si quieres, se las lees tú directamente para ir abreviando porque no hacer la traducción. ¿Vale? Gracias. Bueno, esta entiendo que ya está contestada, ¿no? La única igual, cómo se interviene con las familias biológicas. ¿Ya? Das erste Teil der Frage ist schon beantwortet, aber der zweite Teil, wie wird gearbeitet mit den Herkunftsfamilien? Also in meinem Fall war es ja so, dass die Familie weitere 2 Kinder hatte. Und für diese ganze Arbeit mit der Familie zu den Kindern, zu den leiblichen Kindern, die noch in der Familie waren, dafür ist der allgemeine Sozialdienst im Jugendamt zuständig. Das ist eine andere Abteilung. Ja, okay. En el caso de la familia biológica con la que de sus niñas, ellos tenían otros 2 hijos en casa
y de alguna manera la atención y la intervención con la familia y con los niños era una obligación por parte de los servicios sociales generales. Ansonsten kann ich es nicht genau beantworten, weil ich nicht genau weiß, was der Pflegekinderdienst mit den leiblichen Eltern gearbeitet hat. Auf jeden Fall ein Teil war, den Kontakt zu halten und in der ersten Zeit auch immer wieder zum Beispiel Briefe zu übergeben oder Fotos zu zeigen, sodass die leiblichen Eltern über die weitere Entwicklung der Kinder informiert waren, auch wenn sie keinen Kontakt, keinen direkten hatten. Ja. Ella comenta que no conoce con mucha precisión el trabajo que el servicio de acogimiento familiar hacía con la familia biológica de sus niñas, pero algo que sí le llegaba y que sí era visible era sobre todo el contacto con la familia biológica en relación a las visitas y también el intercambio de fotografías, de objetos, de regalos y de elementos que debían de ir de las niñas hacia la familia biológica. Und was ich auch weiß, ist, dass die Familie eine Weile woanders gewohnt hat und in dieser Zeit gab es zum Beispiel auch finanzielle Hilfen dafür, dass sie diese Besuchskontakte wahrnehmen konnten. Ja, durante una temporada la familia se mudó de sitio, de lugar, y durante un tiempo el servicio de infancia estuvo también financiando el que las niñas pudieran mantener las visitas y los contactos. Ja. Was würdest du von dem Modell der deutschen Pflegefamiliensystem betonen? Ich finde es sehr gut, dass der Kontakt zur Herkunftsfamilie so eine große Rolle spielt und gleichzeitig das Wohl des Kindes und die Unterstützung der Pflegefamilie so im Vordergrund steht. Ja. Ella destacaría por una parte el mantenimiento de los vínculos y de la relación con la familia biológica. Por otro lado, también destacaría el cuidado sobre el bienestar y, de alguna manera, el interés superior de los menores y también el apoyo recibido por parte de las familias de acogida. Und die Tatsache, dass wir immer eine feste Ansprechperson hier hatten, in meiner Stadt vor Ort, das war sehr wichtig für uns. Y que siempre tenían una persona con la cual poder hablar y mantener contactos en función de las necesidades que tuvieran en todo momento. Es decir, que había un apoyo permanente y continuado y una presencia continuada y permanente. Ja. Die zweite, podéis poner, había una segunda parte que no le he traducido. Ja, was würden für dich die wichtigsten Hilfe, die die Pflegefamilie kriegten? Was wäre für dich das Wichtigste? Aber ich glaube, du hast es schon gesagt, ¿ya? Ich habe es schon gesagt. Ya, bueno, la segunda parte ya la ha contestado, ¿no? Que valoraban sobre todo el acompañamiento y la orientación y el apoyo en los momentos de necesidad. Ja. Es lo que más valoraría. Esta también creo que la ha contestado ya. Welche technische Hilfe, welche Beratung und welche ökonomische Hilfe kriegen die Familien, die nehmen auf Kinder mit speziellen oder mit schwierigen Notwendigkeiten, könnte man so sagen, also mit besondere schwierigen Problemen. Ja, das gibt es bei uns auch. Also und die Unterstützung für solche Familien ist größer. Ich kann aber nicht sagen, wie viel mehr Geld das ist. Aber es gibt auch fast professionelle Pflegefamilien. Also das heißt, die Familien müssen auch
eine professionelle Ausbildung mitbringen. Ja, ok. Dice que también existe en Alemania la modalidad del acogimiento especializado, que las familias que acogen a niños con necesidades especiales reciben más dinero, más recursos, que ella no puede decir en estos momentos las cuantías, pero que sí le consta que existen más ayudas para los niños con necesidades especiales y que además también hay acogimientos especializados donde se exige a los acogedores una formación y una preparación profesional para las tareas de cuidado. Ja, es gibt auch, also entweder professionell oder langjährig erfahrene Personen, ne? Es muss nicht professionell sein. Ja. Y que hay como dos modalidades, o bien profesionales que se encargan de acogimientos, que hacen acogimientos familiares, o personas con una larguísima experiencia que también son valoradas como personas con, bueno, pues con capacidades especiales para la atención de estos acogimientos. Ja, welche Rolle spielen die Familienvereine im Bereich Pflegefamilien und Herkunftsfamilien? Wenn du kannst, bitte, könntest du vielleicht auch einige Beispiele zeigen oder erzählen. Ich weiß, dass diese Vereine viele Fortbildungen organisieren und dass sie auf politischer Ebene stark wirken als Lobbyorganisationen. Das heißt, sie sind, fühlen sich als Vertretung für Pflege- und Adoptiveltern, bieten auch Beratung an, also sehr umfangreiches Angebot. Que en concreto conoce la actividad de algunas organizaciones de familias de acogida que ofrecen muchísima formación especializada y muchísima formación continua sobre las diferentes necesidades de las familias y que también hacen un trabajo político de lobby, que además bueno, pues lo hacen con cierta fuerza para representar los intereses de las familias de acogida. Ja. Ok, pues nada, espero que el esfuerzo de tu traducción ha sido mínimo porque veo complicado estar al mismo tiempo hablando en castellano y en alemán. Vale, muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias también. Y nada, vamos a dar ahora paso a José Mari Lezana para que nos haga un breve resumen de lo que hemos estado comentando y espero que nos haya servido. Yo creo que a mí particularmente sí, pues siempre vienen bien tener otra perspectiva y aclaraciones de cómo se lleva este tipo de programas en diferentes sitios. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por vuestro esfuerzo y vuestras aportaciones. Voy a intentar resumir algunos de los elementos que, bueno, a mí me han llamado la atención, que quizá al resto de la gente que ha estado participando pues puede tener alguna otra idea que estaría bien compartirla. En primer lugar, de la introducción que has hecho tú, Javier, para mí ha sido muy interesante dentro de la organización de los servicios de protección infantil el hecho de que sean servicios generalistas que incorporan tanto el aspecto preventivo como el de la propia protección, la intervención cuando ya se producen situaciones de desprotección. Yo creo que es un elemento muy interesante que en nuestro ámbito no se produce y que a veces genera muchos problemas y que valdría la pena explorar cómo hacer para tratar de integrar mejor estos dos aspectos de la atención a la infancia y a sus familias. El segundo elemento tiene que ver con cómo está de bien considerado el acogimiento familiar en Alemania, de manera que está ya reconocido de forma general el que puedan tener coberturas como, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que todo acogedor o acogedora durante el tiempo que dura su acogimiento es considerado ese tiempo como tiempo de cotización para su jubilación, ¿no? A mí me parece que eso estaría bien poderlo trasladar también a nuestro ámbito. Sería muy barato, José María. Sí. Muy barato para el Estado dar este tipo de... Sí, y promovería, yo creo, el que hubiera más interés por extender el acogimiento familiar. Otra cuestión que me ha parecido también
muy importante y muy interesante es cómo se cuida el que la familia biológica tenga un lugar en el proceso del acogimiento familiar, que los niños y niñas que están en el acogimiento familiar puedan conocer su historia, puedan mantener la pertenencia a su familia biológica y la valoración tan positiva que ha hecho ella sobre el impacto que esto tiene luego en la evolución de estos niños y niñas por contraposición al hermanito que fue adoptado, ¿no? Ha sido muy interesante escucharle pues la incertidumbre y los miedos que tuvieron en el momento en el que se les propuso el acogimiento de estas dos niñas, ¿no? Y que en el vídeo que hemos escuchado de las compañeras que están en el programa de acogimiento familiar especializado, yo creo que son muy comunes y muy compartidos, ¿no? Que por otra parte, bueno, pues se superan, pues en parte lanzándose a la piscina, porque siempre hay una parte ahí, ¿no?, de incertidumbre, pero también sabiendo que se va a contar con un acompañamiento y que se va a formar parte de un programa en el que va a haber personas que van a estar ahí para ayudar, ¿no? Otro elemento que me ha parecido muy interesante también es cómo se cuidan los rituales que ayudan a la transición, ¿no?, en estos procesos de paso de la propia familia biológica a la familia acogida, de la familia acogida de urgencia a la familia que pasa a ser su familia de acogimiento permanente, pues a través de rituales como la presentación mediada entre los adultos, fotografías conjuntas, la entrega de regalos, que habla de un mimo de todo este proceso que seguramente ayuda a que luego las cosas salgan bien. Otro elemento también del que se ha hablado y que me ha parecido muy interesante y me ha llamado la atención es en relación a las visitas, ¿no? La importancia que se le da a las visitas, pero por otra parte, cuando ha explicado el número de visitas, me ha parecido que en relación a cómo suelen ser nuestros regímenes de visitas aquí, pues es un régimen pequeño de 4 visitas al año, que en nuestro caso casi estaría más cerca de una adopción abierta que de un acogimiento familiar permanente, ¿no? Pero que, sin embargo, en el caso que ella explica, pues tiene un impacto muy positivo en las niñas, que parece que no es tan importante la frecuencia como lo que se hace en esas visitas y durante esas visitas, ¿no? Y entre visitas, porque son visitas que ella explicaba cada 2 o 3 meses, con una muy especial en Navidad, a la que las niñas daban mucha importancia, pero me ha parecido entender que entre medio pues había también el intercambio de objetos, de fotos, de mensajes. Eso también puede alimentar la relación, ¿no?, sin necesidad de que sean visitas presenciales. Explicaba ella cómo esto ha ayudado a la construcción de la identidad de estas niñas y a entender la situación de sus familias, que no tuvieron que fantasear, ¿no? Cosa que, sin embargo, a su hermano que fue adoptado parece que sí que le pasó y en ese sentido lo valoraba de una manera muy positiva. Necesitamos familias especializadas, dispuestas a trabajar en su casa con un niño que lo necesita, conectando con su dolor, trabajando en equipo. La acogida es un reto posible. Anímate de verdad, que merece la pena. Gipuzkoa, construyendo futuro. Gipuzkoan elkarri lagunduta, jotu ellos acogiendo bizitzaren pausuak sentituta. Zure laguntza behar dugu, tugo misol nire bihotz. Zure laguntza behar dugu, zuguri mi corazón. Aurnera behak misakona bizita, tamaitasuna ez da nahiko malguak desabertzeko. Yo tú ellos vais creciendo, tu godo lo recogeré. Bat loturik doaz bihotzak, tu godo lo repararé. Familia
handien esfortzu eta laguntza. Los miedos son reparados generando confianza. Con esfuerzo y trabajo, un hogar donde crecer. Con cariño y con respeto, tu dolor abrazaré.